34. El expediente Libraga. Los hechos que relato en este libro fueron sistemáticamente negados o desfigurados por el gobierno de la Revolución Libertadora. La primera versión oficial es el telegrama dirigido al padre de Libraga el 12 de junio de 1956 por el jefe de la Casa Militar, capitán Manrique, donde se dice que Juan Carlos fue herido durante tiroteo. Ya vimos en qué consistió ese tiroteo. Fernández Suárez pretendió que Libraga no había sido fusilado ni siquiera herido. En el sumario fraguado contra el doctor Doglia, el Ministerio de Gobierno de la provincia alegaba que Libraga huyó momentos antes de su ejecución y añadía con verdadero candor, siendo incierto que se le hicieran disparos de ninguna naturaleza. Ese mismo sumario admite después que Libraga presentaba lesiones, pero las toma como evidencia de su activa participación en el movimiento revolucionario. Era una bonita manera de invertir la prueba. Las heridas de Libraga no probaban que hubiera sido fusilado, sino que era un revolucionario. Hubo otras argucias, desmentidas, comunicados. Los destruí uno a uno en la campaña periodística. Su análisis es ya innecesario. La prueba reunida en varios meses de investigación me permitió acusar a Fernández Suárez de asesinato, cosa que hice hasta la monotonía sin que se dignara querellarme. Había algo, sin embargo, que faltaba en esa prueba, y era el expediente instruido en La Plata por el juez Belisario Huello a raíz de la denuncia de Libraga. Conocía el tenor general de ese expediente, pero solo tuve en mis manos una copia fotográfica cuando estaba publicada la primera edición de este libro, en 1957. Pude entonces confrontar las dos investigaciones, la que hizo el juez y la que hice yo. Prácticamente se superponen y se completan. En algunos aspectos, la mía era más detallada, abarcaba declaraciones firmadas por los sobrevivientes, Troxler, Benavides y Gavino, que estaban en Bolivia y a quienes el doctor Huello no pudo tomar declaración. Interrogatorios a Horacio Diciano, Torres, Marcelo, docenas de testigos menores que no pasaron por el despacho judicial y una copia fotostática del libro de locutores de radio del Estado, estableciendo la hora en que se promulgó la ley marcial. En otros aspectos, el expediente Libraga va más lejos de lo que yo hubiera podido imaginar. Además de ser la historia oficial del caso, contiene las confesiones de los ejecutores materiales. En ese expediente, pues, el que a partir de la segunda edición de 1964 invoco como prueba. Mi experiencia personal con los jueces, en cuanto periodista, no ha sido alentadora. Podría nombrar a una docena a quienes conozco como individuos facciosos, ineptos o simplemente corrompidos. Prefiero señalar como ejemplo de decisión, rapidez y eficacia la actuación que tuvo en este caso el juez Huello. Es un verdadero modelo de investigación, honra a la justicia de este país. El expediente Libraga se inicia el 14 de diciembre de 1956 con su denuncia ante el juez doctor Biglione, quien 5 días más tarde, por razones de competencia, la remite al doctor Huello. Es un relato circunstanciado de su detención, trasladado a la Unidad Regional San Martín, frustrado fusilamiento, breve paso por el Policlínico San Martín, encarcelamiento en Moreno, curación en Olmos. Incluye una evidencia material, un papelito cuadrado fechado el 10 de junio de 1956 en la Unidad Regional San Martín, donde con la firma de 3 oficiales consta que esa noche le quitaron a Libraga un reloj marca White Star, llavero, 10 pesos y un pañuelo. La denuncia contiene 3 errores que iban a dificultar la investigación del juez y la mía propia. Dice que fueron 5 los detenidos en el departamento del fondo de la Casa de Florida, cuando por lo menos eran 8. Dice que eran 10 los que llevaron a fusilar en el carro de asalto, cuando eran por lo menos 12. Afirma que fueron 2, él y Yunta, los sobrevivientes, cuando en realidad fueron 7. De los demás solo conocía a Vicente Rodríguez, que ha muerto.
y sobre los ejecutores únicamente sabe que eran policías de la provincia. La descripción de lugares y de hechos, en cambio, tiene una fotográfica exactitud. El 24 de diciembre, el doctor Huello dicta las primeras providencias. Preguntar por exhorto al jefe de la Casa Militar en base a qué informe fue redactado el telegrama, donde se afirma que Libraga fue herido durante un tiroteo. Librar oficio al jefe de policía para que informe si Libraga estuvo detenido a mediados de junio en la Unidad Regional San Martín y en Moreno, luego en Olmos, y a disposición de qué juez se encontraba. Solicitar los mismos informes al jefe de la Unidad Regional San Martín, al comisario de Moreno, al director del penal de Olmos y finalmente preguntar al Policlínico de San Martín si Libraga fue atendido allí. Foja 26. El jefe de la Casa Militar, capitán Manrique, era un hombre ocupado, no contestó nunca. Fernández Suárez solamente lo hará un mes más tarde cuando se haya asegurado la complicidad del gobierno central. En cambio, la respuesta de la Unidad Regional San Martín llega enseguida. Ha ordenado fecha, informo, esta, no existe constancia, detención, Juan Carlos Libraga. Firma el telegrama o de Bellis, que ha reemplazado a Rodríguez Moreno en la jefatura de la unidad. El nuevo comisario de Moreno, por su parte, responde con un despacho civilino. Referente denuncia 3702, interpusiera Juan Carlos Libraga, infórmole. Esta dependencia no existen constancias, libros, motivo de detención nombrado. Firma F. Ferrairone. Réplica del juez. No habiendo informado el comisario de policía de Moreno si permaneció o no detenido Juan Carlos Libraga en esa comisaría, líbrese de nuevo oficio para que con carácter de urgente informe concretamente si el nombrado Juan Carlos Libraga, a mediados del mes de junio, permaneció detenido en esa dependencia, caso afirmativo, fechas de ingreso y de egreso y a disposición de qué juez se encontraba. La comisaría de Moreno insiste en su ignorancia. Referente de detención Juan Carlos Libraga, informo, su señoría, esta dependencia no existen constancias, libros de su detención, Ferrairone. ¿Era falso entonces el relato del presunto fusilado? La duda empieza a disiparse a Fojas 29 cuando el doctor Marcelo Méndez Casariego del Policlínico San Martín responde por nota, con referencia a su telegrama de fecha 24 del corriente, solicitando antecedente del señor Juan Carlos Libraga. Esta intervención comunica a usted que el citado señor fue traído a la guardia el día 10 de junio del actual año, a las 7:45, haciéndose cargo de su custodia la Unidad Regional de San Martín de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien lo retiró a las 21 horas del mismo día. Pero tampoco mentían de Bellis ni Ferrairone. En los libros de San Martín y de Moreno no figuraba la detención de Libraga o sus compañeros por el simple motivo de que no se llenó esa formalidad de darles entrada, sin la cual una detención se convierte en un simple secuestro. Toda la operación lleva, pues, el sello imborrable de la clandestinidad. Al responder en nombre de Aramburu a una de las desesperadas cartas que el padre de Libraga le envió cuando ignoraba el paradero de su hijo, el secretario general de la Presidencia, coronel Víctor Arribau, le había informado por telegrama del 29 de junio de 1956. Con carácter urgente se inicia investigación. Ahora el juez Huello, a Foja 32, ordena librar exhorto para que el coronel Arribau informe sobre el resultado de la investigación a que alude en el telegrama que obra a Fojas 8 y en caso de ser posible remitir el sumario ad effectum videndi. La respuesta desde luego no vino jamás, pero entre tanto la campaña periodística que yo acababa de iniciar produjo su primer resultado. La denuncia de Libraga había llegado a mis manos el 20 de diciembre. La entregué a Leónidas Barleta, quien la publicó en Propósitos el día 23. La intervención en la provincia y el jefe de policía se creyeron obligados a lanzar un detonante comunicado que publicaron los diarios del 27 y el 28. El juez Huello no dejó perder la oportunidad. A Fojas 33 dispone:
Atento a lo manifestado por el señor jefe de policía, según suelto aparecido en el diario El Plata del 28 de diciembre, en el sentido de que él mismo, Juan Carlos Libraga, fue detenido por su participación en los hechos subversivos del día 9 de junio en San Martín, se comprobó que era integrante del grupo de personas que recibían órdenes del ex general Tanco y que se hallaban comprendidas en las disposiciones de la ley marcial. Solicítese del señor jefe de policía haga conocer ante el juez, se instruyó el sumario correspondiente. Fernández Suárez no contestó. Él había sido el único juez. A fojas 35, por primera vez, la Policía Provincial responde a un requerimiento del juzgado. La División Documentos remite el prontuario de Libraga, donde consta que fue detenido el 9 de junio de 1956, un día antes de promulgarse la ley marcial. Entretanto, el coronel Aniceto Casco, director general de establecimientos penales, da una nueva confirmación del relato de Libraga al informar que ingresó a la unidad 1 penal de Olmos el 3 de julio de 1956. El 8 de enero de 1957 comparece ante el juzgado el comisario Ovidio de Belis. El sucesor de Rodríguez Moreno en la Unidad Regional San Martín declara que no sabe nada de lo sucedido porque no estaba allí en esa fecha y reafirma que en los libros de la unidad no figura la detención de Libraga. El juez le muestra el recibo. De Belis pretende que ese formulario no es el que usualmente se utiliza como recibo de efectos de los detenidos y que no puede manifestar a quienes pertenecen las firmas que lo suscriben. Interrogado sobre los fusilamientos, responde que estará en mejores condiciones de informar al juzgado la persona que en la fecha era jefe de la unidad regional, señor Rodríguez Moreno. Al salir del despacho del juez, de Belis se cruza con alguien que está en inmejorable situación para confirmar o desmentir la denuncia de Libraga. Es Miguel Ángel Yunta, el segundo sobreviviente, quien al fin se decide a hablar. El relato de Yunta es aún más preciso que el de Libraga. Refiere las circunstancias que lo llevaron al departamento de Horacio Dicciano, el allanamiento que sitúa a las 23:15 o 23:30 del 9 de junio. Describe sin nombrarlo a Fernández Suárez, una persona gruesa, es decir, fuerte, de bigote, bastante cabello y que vestía un pantalón arena y una chaqueta corta tipo campera, color verde oliva. Esa persona llevaba en la mano una pistola 45 y previa advertencia de que levantaran todas las manos, le colocó la boca del arma en la garganta al que declara y le reiteró: arriba las manos, no te hagas el piola. Hay golpes en el estómago y en la cadera. Después el traslado a la unidad, donde lo interroga un oficial que no ha llegado a los 30 años, gordito, de pelo enrulado, de bigote a la americana. Supervisa los interrogatorios el subjefe de apellido Cuello, una persona de baja estatura que camina encorvado y con las manos atrás. Yunta identifica también a Rodríguez Moreno. De los detenidos recuerda naturalmente a don Horacio, a Vicente Rodríguez, a Libraga y a una persona de apellido Brión o Drión. Relata el viaje hasta el basural, el descenso en la noche, los preparativos de la ejecución. Así caminaron 20 o 30 metros y luego los custodias se quedaron atrás y se les obligó a que siguieran en la misma dirección. Fue entonces que todos detuvieron la certeza de que iban a ser muertos. Al tiempo que los faros de la camioneta los iluminaban, se dieron cuenta de lo que ocurriría, y hubo escenas de pánico entre todos, llegando algunos a arrodillarse y a pedir que por piedad no los mataran. Relata la fuga entre las balas, la forma en la que se salvó y cómo volvieron a detenerlo. Luego describe minuciosamente los lugares donde estuvo: la comisaría de Munro, la unidad regional y la primera de San Martín, el calabozo donde lo encerraron hasta el perro que adiestraban en la cuadra. A fojas 42 se presenta a declarar espontáneamente el teniente de fragata Jorge Dillon, que hasta poco tiempo antes era interventor en la obra social de la policía. He aquí su relato. Que en la madrugada del 10 de junio último, aproximadamente a las 0:45 horas, el declarante se encontraba en su domicilio, que está ubicado frente al departamento de policía, y al escuchar el tiroteo con que empezó el asalto a dicha dependencia, el que habla, arma en mano, se internó en el departamento y desde allí colaboró en la defensa del mismo, que de esa manera se encontró presente en el asalto
y que ha hecho referencia y participó de la represión del mismo, que cuando ya se había sofocado el movimiento en cuanto al ataque a la jefatura, siendo pasadas las 4 de la madrugada, llegó el jefe de policía conjuntamente con los cadetes de la escuela Vucetich y demás personal, y los que habían defendido el edificio descendieron la escalinata, donde ocurrió el encuentro con los recién llegados, intercambiándose impresiones y relatos sobre los hechos ocurridos. En esa oportunidad, el que habla oyó decir al señor jefe de policía, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, dirigiéndose, no recuerda en deponente si al señor Gesteira u otro funcionario, textualmente las siguientes palabras: transmita la orden a la Unidad Regional de San Martín para que se fusile de inmediato a ese grupo de personas que yo he detenido, siendo la orden transmitida por radio. Agrega luego el teniente Dillon. Horas más tarde, encontrándose el declarante en la Secretaría de Jefatura, escuchó el comentario de que tal orden había sido cumplida, pero que se lo había hecho en forma deficiente, pues se habían llevado al grupo de detenidos a un descampado y allí algunos habían logrado darse a la fuga, y la policía se había visto obligada a tirarles mientras corrían, no habiendo podido hacerlos formar ante el pelotón del fusilamiento, como es de rigor, según el mismo comentario. Aquello había resultado de tal forma una carnicería, y al tener conocimiento de tal hecho, el jefe de policía mostró indignación por la incapacidad demostrada, y pocos días después fue declarado en disponibilidad el entonces jefe de la unidad, Rodríguez Moreno. Después de esta declaración, el juez consideró oportuno comunicar a Fernández Suárez el motivo por el cual se instruye la presente causa en este juzgado, solicitándole a la vez se sirva a hacer saber por informe escrito cuánta información juzgue conveniente. Fernández Suárez, que ante la Junta Consultiva había pronunciado 30.000 palabras de descargo, ahora no encuentra una frase de respuesta. El juez: no habiéndose recibido el oficio librado a fojas 26, el señor jefe de policía reitérese. Silencio. A fojas 51, el 11 de enero de 1957, comparece citado el nuevo comisario de Moreno, Francisco Ferrairone. Ratifica que en los libros de esa comisaría no figura la detención de Libraga, pero que ante el pedido de informes del juzgado, la reiteración del mismo, e informes que igualmente le solicitara la jefatura de policía, indagó entre el personal de la dependencia si los libros reflejaban fielmente la verdad, y pudo averiguar que no era así, pues se le informó que el tal Juan Carlos Libraga había estado efectivamente detenido en esa dependencia, o por lo menos alojado, y no se había registrado ni su entrada ni su salida en los libros. El frente policial empieza a derrumbarse. Esta información extraoficial aclara con prudencia el comisario Ferrairone, la recibió el testigo con posterioridad a la contestación al pedido de informes que remitiera el juzgado, y de no ser así hubiera informado en forma distinta a la que lo hizo. ¿Quién estaba en Moreno en el mes de junio?, pregunta el doctor Güello. El comisario Gregorio de Paula, dice Ferrairone. A foja 53 declara el oficial principal Boris Vucetich, de la comisaría de Moreno. El juez le pregunta si vio allí a Libraga. Sí, dice el oficial, tenía 2 heridas de bala, una con orificio de entrada debajo de la mandíbula y orificio de salida en el pómulo y otra en el brazo. La historia que le ha contado Libraga a Vucetich es la misma que contará meses más tarde, que se encontraba en casa de un amigo escuchando la pelea de Lauce, cuando fueron sorprendidos por la policía vestida de civil y llevados a la Unidad Regional San Martín, que después de ser interrogados, él y otras personas detenidas fueron cargadas en un vehículo y trasladadas a un lugar que no puede ubicar. Allí se les hizo descender, se les ordenó caminar, sintió unos disparos, se arrojó al suelo y luego perdió el conocimiento. En otros detalles, Vucetich no parece de acuerdo con Libraga. Dice que diariamente concurría a atenderlo el médico de policía doctor Carlos Chiesa, singular médico de todas maneras, que permite que un herido grave de balas se cure en un calabozo. Declara a continuación el subinspector Antonio Barbieri, de la comisaría de Moreno. Su testimonio es una
repetición de la anterior. La idea general es que Libraga estuvo muy bien atendido en Moreno, con un régimen alimenticio especial y tantas mantas para abrigarse que no podía moverse. El fusilado sobreviviente insistió siempre en que lo tuvieron semidesnudo en el calabozo y que la venda que llevaba se le cayó a pedacitos. El comisario Gregorio de Paula, fojas 55 y siguientes, admite que Libraga estuvo preso en Moreno, que venía herido, que no se le dio entrada en los libros. ¿Es usual eso?, preguntó el juez. El comisario reconoce que no es usual, pero que en este caso excepcional, él entendió que ya le habían dado entrada en la Unidad Regional San Martín. Estuvo bien atendido Libraga, espléndidamente, dice el comisario, hasta le daban alimentos que no requerían ser masticados. ¿Pasó frío Libraga? No, dice el comisario. En sus recuerdos se le aparece envuelto con algo de abrigo, pero no puede precisar qué ropa era. ¿Le tomaron declaración? No. ¿Le hicieron sumario? No. ¿Fue alguien a visitarlo? No. 17 de enero. Es un hombre abatido y sombrío el que acude a declarar. Tiene 48 años, es inspector mayor, se llama Rodolfo Rodríguez Moreno. Su testimonio cierra prácticamente el caso. Helo aquí. Preguntado por su señoría si en el mes de junio se encontraba a cargo de la Unidad Regional San Martín, contesta que efectivamente fue designado en tal cargo en febrero del año 56 y permaneció desempeñando el mismo hasta aproximadamente el 15 de junio del mismo año. Preguntado por su señoría si estuvo bajo sus órdenes en condición de jefe de la unidad regional un procedimiento realizado por una delegación que detuvo a Juan Carlos Libraga, a Miguel Ángel Yunta y a otras personas, contesta el declarante que ese procedimiento no lo realizó él, el que habla, sino que recuerda que se recibió por radio una comunicación de jefatura de policía para que se concentrara en la comisaría de Florida un grupo de 20 hombres que actuaría bajo las órdenes del propio jefe de policía. Habiendo tenido conocimiento por el comisario de la seccional de Florida, de apellido Pena, que el mando de ese grupo lo tomó el mencionado señor jefe junto con otros militares, entre los que se encontrarían un mayor y un capitán de apellido San Emeterio. Preguntado por su señoría si las personas que se detuvo en ese procedimiento fueron alojadas como tales en la Unidad Regional San Martín, contesta el declarante que efectivamente a las 24 horas o quizás algo más tarde, se refiere al día 9, en un automóvil colectivo, fueron trasladadas a la Unidad Regional de San Martín aproximadamente 12 personas y luego ingresaron 2 o 3 más, que fueron detenidas en la calle en el lugar del procedimiento. Preguntado por su señoría si recuerda los nombres de esas personas, contestan que no lo puede precisar por no registrarlo en su memoria, y a otra pregunta responde que efectivamente entre ellas se encontraban Libraga, Yunta y una persona de apellido extranjero que luego se alojó en una embajada. Le parece al declarante que era un apellido parecido a Carnevali. Preguntado por su señoría si se registró el ingreso de esos detenidos en los libros de la dependencia, contesta el declarante que supone que la oficina de guardia ha de haberlo hecho, que en realidad aquellos se encontraban en una situación especial, pues según la comisaría de Florida debían quedar todos incomunicados a disposición del señor jefe de policía. Preguntado si fueron interrogados por el declarante, manifiesta que no lo hizo, que no cree que se les tomara declaración formal, pero que él le ordenó el segundo jefe de la unidad, comisario inspector Benedicto Cuello, que los interrogara sobre los hechos, pues por informaciones que habían sido suministradas al declarante, tales personas habrían sido detenidas mientras formaban parte de una reunión vinculada a los hechos subversivos ocurridos esa noche. Preguntado por su señoría si el declarante recibió orden de fusilar a todos los detenidos, manifiesta el declarante que a las 3 personas que fueron conducidas con posterioridad y que fueron detenidas en la calle, el que habla las puso por su propia cuenta en libertad por no haber mérito para que estuvieran detenidas, recordando entre ellas a un chofer de plaza que es conocido por la comisaría de Boulogne, un sereno italiano de 56 años que prestaba servicio en una fábrica cerca del lugar del procedimiento,
fusilamiento y a la otra persona no la recuerda, y en cuanto a las demás, efectivamente recibió por radio de la policía la orden terminantemente impartida personalmente por el señor jefe de policía de proceder de inmediato al fusilamiento de todas las personas que habían sido llevadas detenidas. Tal orden, como lo dice, fue impartida por radio directamente desde el jefe de policía, en persona, hasta el que habla, en persona también. Preguntado por su señoría si recibió también instrucciones sobre el lugar en que ese fusilamiento debía efectuarse, contesta que no recibió órdenes precisas en ese sentido, sino solamente buscar un descampado apropiado para hacerlo. Preguntado por su señoría la hora en que recibió la orden, manifiesta que aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Preguntado por su señoría si el declarante dirigía personalmente el procedimiento que se le ordenara, manifiesta que efectivamente los agentes de policía encargados del fusilamiento se encontraron bajo sus órdenes directas y personales. Preguntado por su señoría en qué forma se realizó, manifiesta que los detenidos fueron cargados en un carro de asalto, cada cual con su correspondiente custodia, y en una camioneta que seguía al mismo se trasladó el que habla, el segundo jefe y un oficial que cree que es de apellido Cáceres, que se trasladaron hacia un terreno baldío existente a 20 cuadras de la Ruta 8, en el camino que une dicha ruta con la localidad de Boulogne, y allí se detuvieron los vehículos, descendiendo el que habla para buscar un lugar apropiado, con las dificultades consiguientes en razón de la falta de luz, y que al advertir un grupo de eucaliptus allí existente, consideró que ese lugar sería eficaz al efecto buscado, que en tal momento llamó a 4 o 5 agentes para formar el pelotón, y al quedar así debilitada la guardia y sospechando lo interesados con qué fines se les había llevado el lugar, todos ellos se dieron a la fuga con excepción de 5 que quedaron en el vehículo. Preguntado por su señoría si entre esos 5 se encontraba Libraga y Yunta, manifiesta el declarante que no es posible porque de ser así habrían sido rigurosamente fusilados, y le consta al declarante que fueron 5 los cadáveres que quedaron en el lugar. Continúa relatando que después de la fuga a que ha hecho referencia, se hizo descender a las 5 personas en cuestión y por parejas se les sometió al fusilamiento, quedando sus cuerpos en el lugar. Posteriormente, el que habla pidió instrucciones respecto al destino que había que darle a esos cuerpos, manifestándosele que debía remitirlos al policlínico más próximo, y como lo era el de San Martín, los 5 cuerpos de las personas en cuestión fueron remitidos a aquel lugar. El que habla había recibido como plazo máximo para ejecutar la orden la hora 6 de esa mañana, y aproximadamente a esa hora el que habla comunicó por radio a jefatura que la orden de fusilamiento había sido cumplida, sin especificar si los fusilados eran todos o solamente 5 como ocurrió. Agrega el declarante que la misión encomendada era terriblemente ingrata para el que habla, pues salía de todas sus funciones específicas de la policía, pero como en caso de conmoción entiende el declarante que la policía deja de depender de la jefatura para estar a las órdenes directas del ejército, tenía la plena seguridad que en caso de desobedecer tal orden el fusilado sería el declarante. Preguntado por su señoría cuándo informó a jefatura la forma incompleta en que se había cumplido la orden recibida, dice el compareciente que cuando comunicó aproximadamente a las 6 de la mañana que la orden se había cumplido, su comunicación ignora quién la recibió, informándosele que el jefe ya se había retirado. Posteriormente recibió instrucción de remitir la nómina de los fusilados y en contestación a ello remitió los 5 nombres de las personas que habían sido muertas. A raíz de ello fue llamado a jefatura a dar explicaciones y el declarante relató fielmente la forma en que habían ocurrido los hechos, asumiendo personalmente la responsabilidad de la fuga de los otros 7 detenidos, pues no le pareció que correspondía delegar esa responsabilidad en los agentes que habían quedado de custodias de los detenidos. Por tal motivo fue tratado rigurosamente por el señor jefe de policía y dio ocasión a que éste ordenara su inmediato relevo, habiendo quedado en disponibilidad más de 20 días. Seguidamente se explica al declarante en términos generales la versión que contiene la denuncia de Libraga y la declaración de Yunta, manifestando el que habla que lo que ha declarado en esta audiencia es la absoluta verdad, que no es posible que Libraga haya sido herido en esa oportunidad, pues lo que se utilizó como arma fue un Mauser y su proyectil hubiera destrozado totalmente la mandíbula de Libraga.
Por otra parte, vuelve a repetir, las personas que quedaron sin fugar fueron 5, y el que habla puede afirmar categóricamente que 5 fueron los cadáveres remitidos al Policlínico San Martín. Preguntado por su señoría si se disparó el tiro de gracia contra los fusilados, manifiesta el declarante que por humanidad y como es de práctica dio la orden de hacerlo y se cumplió, y ese tiro fue efectuado con pistola 45, que es la única arma que actualmente posee la policía. Preguntado por su señoría a qué hora se produjo el retiro de los cadáveres, contestó en compareciente que a su vuelta de la ejecución calcula que aproximadamente serían las 6 de la mañana. El que habla se comunicó por radio con la jefatura y le manifestó que la orden había sido cumplida y pidió instrucciones respecto al destino de los cadáveres. Fue atendido por una persona de la secretaría de la jefatura y ésta le hizo saber que la orden del jefe era que se llevaran al policlínico más próximo y de inmediato el disidente dispuso que volvieran al lugar al carro de asalto, cargaran los cadáveres y los depositaran en el Policlínico San Martín, que era el más cercano. Preguntado por su señoría si después del episodio a que se ha hecho referencia anteriormente dispuso la nueva detención de Juan Carlos Libraga, contesta que efectivamente así fue, que se enteró que el nombrado estaba en el Policlínico San Martín y al concurrir en su busca, en ese establecimiento se informó que sus heridas permitían su traslado y el declarante dispuso que quedara alojado en la comisaría de Moreno, en razón de que en la unidad regional no hay lugar para detenidos y en las otras comisarías de San Martín no había lugar disponible. Preguntado por su señoría cómo se explica que en los libros de la Unidad Regional de San Martín no se registra ninguna de las dos detenciones, manifiesta el declarante que no tiene explicación que dar, ya que es corriente que toda entrada de un detenido quede debidamente registrada en los libros. Preguntado por su señoría si recibió orden expresa de que en ese caso no se siguiera lo que los reglamentos disponen a ese respecto, dice el declarante que en ningún momento se le dio orden o instrucciones de no registrar el ingreso como detenidos de las personas en cuestión. Preguntado por su señoría si tuvo alguna intervención en la segunda detención de que se dice objeto Yunta y que fuera trasladado a la unidad regional de San Martín el día lunes subsiguiente, manifiesta el declarante que no recuerda que Yunta haya estado detenido por segunda vez en la unidad regional, aun cuando ello no importa descartar la posibilidad. Seguidamente se pone de manifiesto al declarante la fotocopia, obrante a fojas 1, a fin de que manifieste si es auténtico, respondiendo que como la unidad no tiene detenidos normalmente, carece de formularios apropiados para dar recibo de los efectos a las personas que quedan alojadas como detenidas, y es posible que la fotocopia que se le muestra sea de un formulario que se utiliza a esos efectos. En cuanto a las firmas que las suscriben, no las conoce, creyendo que la que figura en la parte inferior es la de un oficial de apellido Alvarelo. No habiendo otras preguntas que formular, se da por terminado el acto y leída que le fue la presente se ratificó de su contenido y firmó de conformidad después de su señoría y por ante mí de lo que doy fe. Firman Huello, Rodríguez Moreno, el secretario Paladino, fojas 58 y siguientes en la causa criminal número 3702, instruida ante el juzgado de la primera instancia en lo penal número 8 de la ciudad de La Plata. Este, pues, es el documento al que tiene que responder y no responderá jamás la Revolución Libertadora. Prueba todo lo que afirmé en mis artículos de mayoría y en la primera edición de este libro, que se detuvo a un grupo de hombres antes de entrar en vigencia la ley marcial, que no se les instruyó proceso, no se averiguó quiénes eran, no se les dictó sentencia y se los masacró en un descampado. Sobre la amplia brecha abierta en la negativa oficial se lanza el doctor Huello. Está fresca todavía la tinta de la firma de Rodríguez Moreno cuando el juzgado dispone. Primero, cítese al segundo jefe de la Unidad Regional de Mar del Plata, comisario Benedicto Cuello, a prestar declaración el lunes 21 a las 10 horas. Segundo, cítese al señor médico de policía de la comisaría de Moreno, doctor Chiesa, a prestar declaración el mismo día lunes a las 9:30 horas. Tercero, constitúyase el juzgado el día martes 22 en la Unidad Regional de San Martín, a fin de recibir declaración al personal de la dependencia. Cuarto, seguidamente constitúyase en el policlínico de dicha ciudad
para recibir declaración a médicos, enfermeras y demás personal y proceder al examen de los libros de la institución. Quinto, habilítense días y horas inhábiles para proseguir este sumario desde el día 22 en adelante. La premura del juez estaba justificada. Fernández Suárez, acorralado después de la confesión de Rodríguez Moreno y ante el rumor que invadió La Plata de que era inminente su prisión preventiva, acudió en busca de ayuda a los niveles más altos de la Revolución Libertadora. El lunes 21 de enero de 1957 por la mañana, acompañado del interventor en la provincia, coronel Bonacarrere, solicitó audiencia el general Aramburu y fue recibido en presencia del general Cuaranta. Allí pidió y obtuvo la complicidad del presidente de la Nación. Esa misma noche el interventor Bonacarrere convocó a una reunión de emergencia a la que asistió Fernández Suárez. Se fletó un avión especial para traer de la localidad de Ayacucho, donde se hallaba en esos momentos, al presidente de la Suprema Corte de la provincia, doctor Amílcar Mercader. En ese marco, se discutieron prolongadamente los fusilamientos de José León Suárez, el peligro que para la Revolución Libertadora representaba la clara decisión del juez de establecer la verdad y los medios con que contaba el Ejecutivo para impedirlo. Sobre estas desesperadas maniobras se filtró la siguiente información periodística. Al regreso de nuestra ciudad, del interventor federal, coronel Bonacarrere, luego de su entrevista realizada en horas de la mañana con el presidente provisional de la Nación, aquel habríase reunido alrededor de las 20:30 en la Casa de Gobierno con sus ministros y el jefe de policía. Habría coincidido en esos instantes la visita del titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, doctor Amílcar Mercader. Se habrían considerado en ambas oportunidades cuestiones vinculadas con la marcha de la repartición policial bonaerense en relación a hechos recientes que son del dominio público. El Argentino de La Plata, 22 de enero de 1957. La Razón de Buenos Aires, en un recuadro titulado Una reunión, también se hizo eco de las diligencias, informando que se habían discutido acontecimientos producidos el año pasado en la zona de San Martín. En estos eufemismos se agotó la libertad de prensa de que gozaba el país. La opinión pública nunca fue informada de la existencia del expediente Libraga. El cariz que tomaban las cosas influye quizás en el tono con que declara el lunes 21 el ex subjefe de la Unidad Regional San Martín, comisario Cuello. Es un testimonio desafiante, por momentos colérico. Se inicia con una mentira que, si bien es de fácil comprobación, indica que Fernández Suárez y sus secuaces comprenden ahora cuál es el nudo de la cuestión. Dice Cuello que siendo aproximadamente las 23 horas, se le informó que se había propalado por radio la implantación de la ley marcial. Es falso. Radio del Estado transmite a las 22:31 música de Bach, a las 22:59 de Ravel, a las 23:30 de Stravinsky y cierra normalmente su transmisión a las 24 con su marcha característica. La reanuda imprevistamente a las 0:11 del 10 de junio en cadena con la red oficial. Transmite música ligera durante 21 minutos y a las 0:32 en punto comienza a promulgar el texto de la ley marcial. Prosigue Cuello, que aproximadamente a las 0:30 horas del día 10, o más bien dicho a medianoche, fue conducido a la unidad regional un grupo de personas que se dijo venían incomunicadas y a disposición del señor jefe de policía, quien habría realizado el procedimiento de su aprehensión. Preguntado por su señoría si se registró en libros de la dependencia el ingreso de estos detenidos, manifiesta que no se hizo así porque como venían incomunicados y a disposición del jefe de policía, se entendió que venían transitoriamente y de paso para ser conducidos a la jefatura. Preguntado por su señoría si no es reglamentario inscribir los detenidos, no bien llegan a la dependencia, contesta que la unidad regional de San Martín no tiene dependencias para alojar detenidos, y luego llegan algunos, es transitoriamente. Preguntado por su señoría si fueron interrogados los detenidos, manifiesta el testigo que no recuerda bien si fueron interrogados, que posiblemente se les haya formulado alguna pregunta porque no se sabía la razón de su detención.
pero no recuerda si eso se consignó por escrito. Preguntado por su señoría si puede dar los nombres de las personas detenidas, recuerda a Rodríguez. Cree recordar un apellido como Brión, más bien dicho, cree que el apellido era Lizazo. Recuerda también con precisión que se encontraba Yunta. En cuanto a Juan Carlos Libraga, no lo recuerda. Preguntado por su señoría qué ocurrió luego, manifiesta que aproximadamente a las 5 de la madrugada, su jefe Rodríguez Moreno le manifestó que por comunicación directa entre él y el jefe de policía, por medio de la radio policial, habían recibido orden de fusilar al grupo que el jefe de policía había detenido en Florida, que en cumplimiento de tal orden se hizo ascender a todos los detenidos a un carro de asalto, cada detenido con su correspondiente custodia. Preguntado por su señoría si venía cubierto por las correspondientes cortinas, manifiesta el testigo que casi seguro que así era, que dicho vehículo se puso en movimiento seguido por la camioneta de la unidad que dirigía el jefe de la regional. Lo acompañaba el discente y no recuerda si también otro oficial u otra persona, que llegaron a un lugar descampado que el discente no le es posible ubicar con precisión y solamente puede decir que era una jurisdicción de San Martín, que allí se detuvo el carro de asalto, quedando iluminado por los faros de la camioneta, y luego se procedió al fusilamiento de los detenidos, y al hacerlo, y más bien dicho, al establecerse cuántas eran las personas fusiladas, advirtieron que eran solo 5 en vez de 12 o 13 que se conducía, y en ese momento advirtieron que algunos de los presos se habían dado a la fuga. ¿Cómo fue eso?, preguntó el juez. Cuello lo ignora. Él concurrió solamente como testigo y como apoyo moral para el jefe que había asumido la dirección de la ejecución. Parece obvio que cuando uno está empeñado en una tarea moral de ese calibre, no puede reparar en detalles, pero la fuga, aclara Cuello, ha sido antes del fusilamiento. El juez: ¿cuántos muertos hubo? Cuello: 5. El juez: ¿es posible que algunos de los que estaban frente al pelotón resultara ileso? Cuello: no lo creo. El juez: ¿cómo se fusiló a esos 5? Cuello: no recuerdo. Me parece que fue en 2 grupos. Al llegar aquí, el comisario tiene un arranque polémico y el juez lo hace constar a foja 62 vuelta. En este momento, el testigo dice que considera necesario aclarar que no ve el motivo de la investigación que se le hace sobre estos fusilamientos, que estos habían sido ordenados en cumplimiento de la ley marcial, que cree recordar que la misma fue propalada como vigente la noche del 9 de junio a las 22:30 y 23 horas, y casi tiene la seguridad de que todos los detenidos conocían su puesta en vigor, pues hasta cree recordar que de esa circunstancia se tuvo conocimiento en la regional por manifestaciones de los mismos detenidos. Es risueño lo que cree recordar este comisario, que para otras cosas, inclusive lo que ha declarado media hora antes, resulta tan olvidadizo. Primero dice que siendo aproximadamente las 23 horas del día 9 de junio se le informó que se había propalado por radio la implantación de la ley marcial, luego que los detenidos llegaron a las 0:30 horas del día 10, o más bien dicho a medianoche, y ahora que son esos mismos detenidos los que han traído la noticia a la regional y por consiguiente a él. Pero si llegaron a las 12 de la noche, ¿cómo hicieron para darle la noticia a las 11? Preguntado por el juez qué hicieron con los cadáveres, dice Cuello que no sabe si fue inmediatamente o por disposición posterior, se condujeron a la morgue en el Policlínico San Martín. El doctor Cuello le muestra el recibo de Libraga y le pregunta si lo reconoce. Cuello admite cómo posible que ese formulario se haya llenado en la unidad regional. ¿Reconoce las firmas? No reconoce. ¿Sabe que Libraga estuvo posteriormente detenido en la unidad? No le consta. ¿Sabe que Libraga estuvo en Moreno? Lo ignora. ¿Sabe si se disparó el tiro de gracia contra los fusilados? No lo puede precisar. ¿Sabe si a los ejecutados se les notificó la sentencia? No lo sabe. Es un tejido de imprecisiones y evasivas el testimonio de este policía, que a diferencia de Rodríguez Moreno cree que los muertos están bien muertos y que no hay que andar averiguando tanto. El martes 22 de enero el juez se traslada a Florida en busca del tercer hombre, Horacio Dicciano. No lo encuentra.
Está escondido y solo aparecerá 20 días más tarde cuando Enriqueta Muñiz y yo logramos hablar con él. El doctor Güello interroga a la esposa de Dicciano, quien confirma el testimonio de Yunta y da una nueva descripción de Fernández Suárez, una persona corpulente que vestía campera militar con pantalón de gabardina color arena, y se trataba de una persona morocha y de bigotes. El juez le pregunta qué ha sido de su esposo. Contesta que la declarante tampoco ha visto a su esposo desde la noche de referencia. Tiene la sospecha de que vive, pero a su casa no ha vuelto en ninguna oportunidad. A fojas 69 y siguientes declaran dos vigilantes de la comisaría de Florida que actuaron en el allanamiento. Sus testimonios no agregan nada. De Florida, el juez se dirige a la unidad regional de San Martín, donde pensaba constituir su despacho. Allí lo esperaba un radio urgente de la jefatura de policía informando que era requerida la presencia del magistrado en la capital bonaerense. Al llegar a La Plata, el juez conferencia con el presidente de la Suprema Corte Provincial. Los términos de esa entrevista no trascendieron, pero el juego estaba a la vista. Inmejorablemente asesorados, Bonecarrere y Fernández Suárez encontraban la fórmula salvadora, que un tribunal militar reclamara jurisdicción sobre la causa. Ese mismo día, 22 de enero, Fernández Suárez se digna responder por primera vez a los requerimientos judiciales. Su respuesta figura a foja 71 con un sello que dice reservado. Reza así. En respuesta a sus oficios de fecha 24 y 31 de diciembre de 1956 y 10 y 11 del mes de enero en curso, relacionados con la causa número 3702, caratulada Libraga Juan Carlos denuncia, tengo el agregado de dirigirme al señor juez informándole lo siguiente. Primero, Juan Carlos Libraga fue condenado a la pena de muerte por decreto 10364 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 9 de junio de 1956, debiendo ejecutarse la pena sobre el mismo lugar de los hechos, en el partido de San Martín, de acuerdo a la ley marcial, sentencia que no pudo ser cumplida respecto del nombrado por haberse dado a la fuga momentos antes de la ejecución. Segundo, los respectivos antecedentes de ese decreto se encuentran en el archivo de la Oficina de Decretos de la Presidencia de la Nación. Tercero, no habiéndose podido llevar a cabo en su momento el fusilamiento por la fuga del condenado, menos se pudo cumplir después de detenerlo con posterioridad por haberse levantado la ley marcial. Cuarto, es consecuencia y habiendo recaído en el caso pronunciamiento definitivo, tampoco se podía dar luego intervención a ninguna otra autoridad por cuanto había sido juzgado por esos hechos. Quinto, en cambio y por decreto número 11219 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y alojado en la cárcel de Olmos. A mayor abundamiento hágole saber a su señoría, que la ley marcial se implantó por decreto ley 10362 del 9 de junio de 1956, siendo reglamentada por decreto 10363 también del 9 de junio de 1956. Este último decreto establece en síntesis lo siguiente. Primero, durante la vigencia de la ley marcial serán de aplicación las disposiciones de la ley 13234 de Organización General de la Nación en tiempo de guerra. Segundo, todo oficial de las Fuerzas Armadas en actividad y cumpliendo actos del servicio podrá ordenar juicio samarísimo con atribuciones para aplicar a no pena de muerte por fusilamiento a todo perturbador de la tranquilidad pública. Tercero, se considera perturbador a toda persona que porte armas, desobedezca órdenes policiales o demuestre actitudes sospechosas de cualquier naturaleza. Como la causa se originaría en un pretendido fusilamiento irregular, creo oportuno recordar en cuanto al procedimiento que la aplicación de los bandos es en todos los casos verbal, artículo 138 del Código de Justicia Militar. De todos modos, frente al escándalo periodístico que con fines no muy claros se ha desatado en torno a la cuestión, conviene subrayar que la responsabilidad de las autoridades o de los encargados de la aplicación de un bando solo puede hacerse efectiva por los tribunales militares y no por los magistrados civiles, artículo 136 Código de Justicia Militar. Saludo a vuestra señoría muy atentamente,
Fernández Suárez, teniente coronel jefe de policía. Todo era legal, pues a Libraga se lo había fusilado en cumplimiento de un decreto. El pequeño detalle es que ese decreto no existe, o mejor dicho, existe pero no lo afecta para nada porque es una lista de militares condenados a muerte y no incluye a Libraga. El argumento que invoca Fernández Suárez es una burda mentira agregada a las anteriores. En cuanto al escándalo periodístico, era una exageración calificar así a los artículos que yo había publicado en una hojita de poca circulación y que constituían la única referencia al tema que puede hallarse en la prensa de esa época. El doctor Güello entendió que la cuestión de competencia ya quedaba planteada por la nota de Fernández Suárez, pero al mismo tiempo aprovechó para desmontar esa última patraña del acorralado militar. A Fojas 74 dispone: a los efectos de resolver la cuestión de competencia que se plantea, líbrese exhorto al señor juez de instrucción en lo penal en turno de la capital federal para que requiera de donde corresponda, con carácter de urgente, copia auténtica de los decretos número 10362, 10363 y 10364, como así fecha y hora exacta de su vigencia. A Fojas 82 se incorpora al expediente el boletín oficial del 14 de junio de 1956 con los 3 decretos, el 10362 y el 10363, implantando y reglamentando la ley marcial. Están fechados el 9 de junio sin mención de hora y responden a la versión que da Fernández Suárez, pero el 10364, fechado el 10 de junio, dice que considerando la participación que han tenido en el levantamiento militar ocurrido en el día de ayer, impónese la pena de muerte por fusilamiento a los siguientes individuos: coronel retirado Alcíbiades Eduardo Cortinés, coronel retirado Ricardo Salomón Ibaceta, y sigue una lista de 8 militares más, entre los que por supuesto no aparecen el nombre de Libraga ni el de sus compañeros de ejecución. En consecuencia, el juzgado resuelve el 28 de enero. Agréguese al sumario el ejemplar número 18171 del Boletín Oficial, publicado el 14 de junio último, y resultando del mismo que no se ajusta a la realidad que por decreto número 10364 el Poder Ejecutivo Nacional haya ordenado el fusilamiento de Juan Carlos Libraga, como lo afirma el señor jefe de policía en su nota de fecha 22. Hágase saber al citado funcionario tal circunstancia, solicitándole que en caso de existir tal decreto se sirva informar su número exacto. Reitérense los exhortos de Fojas 74 y con respecto a este último hágase saber que no interesa el texto auténtico de los decretos, sino, y con carácter de suma urgencia, fecha y hora precisa de su promulgación y publicación. Del doctor Güello a Fernández Suárez, Foja 83. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra señoría en la denuncia formulada por Juan Carlos Libraga, haciéndole saber que en su nota del 22 del corriente se consigna que Juan Carlos Libraga fue condenado a la pena de muerte por decreto número 10364 del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 9 de junio de 1956, y advirtiendo el infrascripto que en el decreto ley citado, publicado en el Boletín Oficial número 18.171 del 14 de junio último, no figura el nombre del denunciante Libraga. Se ha dispuesto dirigido a vuestra señoría el presente para advertirle de la información errónea y solicitarle que en caso de existir tal decreto se sirva a hacer conocer su número exacto. Fernández Suárez no responde, pero el 30 de enero remite copia de la nota que acaba de elevar al ministro del Ejército, general Osorio Arana, con el objeto, dice, de que la justicia militar entienda en la causa que se instruye por ser de su exclusiva competencia. La nota a Osorio Arana reseña los antecedentes del caso, sin mentar ya el decreto número 10364, y solicita: a. que la justicia militar entienda en la causa que se instruye. B. Que se plantee en consecuencia la pertinente cuestión de competencia por inhibitoria. El mismo día, el juez militar teniente coronel Abraham González reclamaba la causa en estos términos:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra señoría en el sumario que instruyo de orden superior relacionado con presuntas infracciones en la aplicación de la ley marcial dispuesta por los superiores decretos números 10362 y 10363, a fin de solicitarle tenga a bien informar a este juzgado de instrucción militar número 27 si por ante ese juzgado a su cargo se tramita una causa incoada con motivo de una denuncia o querella formulada por el señor Juan Carlos Libraga, vinculada al mismo hecho que investiga el suscripto. En caso afirmativo y por tratarse de un hecho que cae dentro de la jurisdicción militar por ratione materiae, como igualmente podría serlo por ratione personae, es en el supuesto de tratarse de personal militar en actividad que hubiera actuado en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 del citado superior decreto número 10363, dado que en tal caso sería de estricta aplicación el artículo 108, inciso primero del Código de Justicia Militar, desde ya dejo planteada a vuestra señoría la cuestión de competencia por declinatoria que determinan los artículos 150, inciso primero y 151 del citado cuerpo legal. En consecuencia, recabo a vuestra señoría se inhiba de continuar entendiendo en la causa aludida, remitiendo lo actuado a este juzgado de instrucción militar, o en caso de no hacer lugar a la declinatoria planteada, se eleven los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva la cuestión suscitada. El 1 de febrero de 1957, el magistrado platense resuelve mantener su competencia, afirmando que ratione personae es prematuro hacer lugar a la inhibitoria, porque en el estado en que se encuentra la causa no existe persona directamente imputada y el hecho hasta ese momento no afecta a personal militar en actividad, y que ratione materiae tampoco hay elementos suficientes para concederla. Agrega que el insinuarse cuestión análoga con parte de jefe de policía, él mostró su disposición para resolver sobre su competencia. Pese a que quien formulara la cuestión no revestía carácter de parte y a tal efecto dispuso con fecha 23 de enero librar exhorto al señor juez de instrucción en lo penal en turno en la capital federal para que requiriera por donde corresponda copia auténtica de los decretos número 10362 y 10363, como así también fecha y hora exacta de su vigencia. Tal exhorto fue reiterado con fecha 28 sin obtener contestación. El doctor Güello ha comprendido de entrada que ese es el punto crucial de su investigación, la hora en que se promulgó la ley. No tuvo tiempo para obtener la prueba que meses después lograría ya al fotocopiar y publicar el libro de locutores de radio del Estado, pero el análisis que sigue me parece irrefutable. El objeto de la información solicitada, dice, era el de determinar si la detención del denunciante ocurrida entre las 23:15 y 23:30 horas del 9 de junio tuvo lugar después o antes de la vigencia de la ley marcial. En el primer caso, la investigación y represión del hecho consiste en haberse incurrido en infracción a la aplicación de dicha ley marcial o a normas pertinentes del Código de Justicia Militar. Es cuestión que no compete a las autoridades civiles y con la información requerida el suscripto así lo habría declarado. Pero en el segundo supuesto, es decir, que la detención de esas personas hubiera sido anterior a la vigencia de la ley marcial, aunque el fusilamiento de ellas se dispusiera con posterioridad a la misma, esa ley no podía alcanzar a dichas personas, ya que ninguna ley penal tiene efecto retroactivo, y los interesados, cualquiera fuere su vinculación con el movimiento subversivo, al estar detenidos no tuvieron oportunidad de desistir de su actitud y de deponer armas. En tal hipótesis, la detención en cuestión, el posterior fusilamiento de algunas de esas personas, la tentativa de fusilamiento y otras, y la nueva detención del denunciante hasta que es puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, son hechos que no están comprendidos en la ley militar o su interpretación, sino en caso de ser debidamente comprobados, se encuadrarían en la figura del Código Penal, cuya aplicación compete al infrascripto. Por tales fundamentos resuelve comunicar al requiriente que es infrascripto, sostiene su competencia.